¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos y desearles hoy feliz y bendecida Navidad. Ha aparecido la gracia de Dios y su amor por nosotros. Ha aparecido la bondad de Dios y su amor por nosotros. Le recuerda Pablo a Tito y a nosotros. En esta noche, la noche santa, la noche de las noches, junto con la de Pascua, porque el Señor nace, pero nace para dar la vida por nosotros y resucitarnos junto con Él. Por eso es fiesta, por eso nos gozamos, porque la Navidad es Jesús, porque la Navidad es nuestra salvación, es la persona de Jesús que nos viene a dignificar y a glorificar. ¡Feliz Navidad para todos! Hoy escuchamos un texto entrañable en la misa de medianoche. Quisiera con ustedes, como siempre, invocar al Espíritu, al de Jesús, al Espíritu que se posó sobre la Virgen, para que también hoy se pose sobre nosotros y nos hable al corazón y nos abra los ojos para contemplar la gloria de Dios en un niño recién nacido, un niño pequeño y frágil. Porque es ahí, en la pequeñez, en la fragilidad, donde se nos muestra la grandeza de Dios y su omnipotencia. Escuchemos el texto. Hoy es el capítulo 2, los versículos del 1 al 14 del Evangelio de San Lucas. Por aquel entonces se publicó un edicto de César Augusto, por el que se ordenaba que se hiciera un censo en todo el mundo. Este primer censo tuvo lugar siendo Quirino gobernador de Siria. Todos fueron a empadronarse, cada cual a su ciudad. También José subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, llamada Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el albergue. Había en la misma comarca unos pastores que dormían al raso y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Se les presentó el ángel del Señor. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo: no teman, pues les anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Les ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto, junto con el ángel, una multitud del ejército celestial alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace. Palabra del Señor. El texto que escuchamos hoy es un texto teológico profundo,
no es solo la narración histórica del nacimiento de Jesús. San Lucas nos está evangelizando y ya con su nacimiento Jesús es la buena noticia. Por eso San Lucas nos dejó estas claves de lectura para que contempláramos en este acontecimiento al Dios que Jesús nos viene a revelar. Fijémonos en algunos detalles del texto para que nuestro corazón también se inunde de alegría y de la vida que el niño nos viene a comunicar. Lucas comienza ubicándonos en el contexto histórico, presentándonos los grandes personajes de la historia, los dominadores potentes, prepotentes del mundo. César Augusto, el emperador, era Octaviano su nombre, pero San Lucas le pone el título que le dio el Senado romano, el jefe Sebastos Augusto, el divino Augusto, el que merece respeto, eso significa Augusto. Y no va a ser él el divino, sino va a ser el niño. El texto continúa presentándonos el censo. Es importante el censo, porque ¿qué sentido tiene este censo? ¿Por qué censaban los poderosos de la tierra? Lucas insiste en el censo. Tiene sentido para los potentes de dominio. Tiene sobre todo sentido económico. Es para saber cuántos impuestos deben cobrar y cuánta riqueza van a acumular explotando a los pueblos dominados por ellos. ¿Qué diferencia de el censo dado por Dios? Cuando Dios ordena a Moisés censar al pueblo, no manda que la gente se sienta oprimida y agache la cabeza. En hebreo se dice Natá et rosh, es decir, levanta la cabeza, porque Dios quiere ver tu rostro, no quiere que nadie en este mundo permanezca sometido, con la cabeza agachada, oprimido, aplastado. No, la voluntad de Dios en Jesús es que todos tengamos la cabeza erguida, es decir, nos sintamos dignificados por su amor. Los poderosos mandan hacer un censo y Lucas, versículo 2, continúa diciendo, este primer censo tuvo lugar siendo Quirino gobernador de Siria. Todos fueron a empadronarse y ahora empieza de los poderosos, ahora aparece el pequeño, aparecen los pobres, aparece la pareja de los padres de Jesús. José subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, llamada Belén, por ser de la casa y de la familia de David. Jesús es el Hijo de Dios e Hijo de María, lo sabemos. José es el padre adoptivo de Jesús y por él Jesús entra en la dinastía davídica. Por José se cumple la palabra y la promesa. José, fiel a Dios, obediente, entra en el proyecto de Dios para que el Hijo de Dios sea plenamente humano y sea el que cumple las promesas hechas a David. Segunda de Samuel 7:14. No vas a ser tú quien me va a dar un templo, una casa. Soy yo quien te voy a dar una dinastía
cuyo reino durará para siempre. Y esa dinastía, el sucesor de David, es Jesús. Pero su reino no es como los de este mundo. Sigamos viendo el texto. Belén, la ciudad de David, Betlehem, la casa del pan. Jesús nace en el lugar, en la casa del pan. El que un día se va a hacer pan para la humanidad. El que viene para hacer pan. El que de parte de Dios viene a nutrirnos. Mientras estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento. Es preciosa la expresión dar a luz, porque si cada madre, cuando tiene su parto, da a luz, porque su hijo, el hijo de cada familia, de cada mamá, es luz que viene a iluminar el mundo, cuánto más lo es la misma luz que es Dios y que ahora aparece en la humildad de un recién nacido en brazos de su madre. María dio a luz a su hijo primogénito. La palabra primogénito es un título honorífico. Hace alusión al ofrecimiento que pide Dios en el Éxodo de todos los primogénitos, de los animales y de los humanos. Pues bien, no se podía, había que sacrificar a los animales primogénitos, ofrecérselos a Dios porque le pertenecen. El primogénito pertenece a Dios. Pero con el ser humano había que rescatarlo. Había que sustituir con un animal para rescatar al hijo y no matarlo, porque Dios no quiere la muerte de nadie. Lo que se subraya con primogénito es su pertenencia a Dios. Y este niño, Jesús, lo es a título absoluto. Él pertenece a Dios, es su hijo. Es Dios mismo. Ahora hecho carne. Ahora compartiendo con nosotros su divinidad. En Jesús para siempre se ha unido la divinidad con la humanidad. El eterno, engendrado antes del tiempo, comparte ahora nuestro ser temporal. Y el texto continúa con unos detalles teológicos importantísimos, unas claves de lectura que nos ofrece Lucas. Versículo 7. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. ¿Por qué estos detalles dados por Lucas? La alusión es al capítulo 7 del libro de la sabiduría. Los pañales indican que es un ser humano pleno, que es como todo niño que nace en este mundo. Todo niño apenas nace, cada niño apenas nace, es envuelto en pañales para proteger su fragilidad, para cuidar su vulnerabilidad, su pequeñez, para acompañarlo y darle calor, porque es humano y necesita ser abrazado para humanizarse. Y lo envolvió en pañales y luego lo acostó en un pesebre porque no tenían sitio en el albergue. Cada detalle del Evangelio no está de forma gratuita. No dicen por decir las cosas. Lo puso, lo acostó en el pesebre. Es una alusión al capítulo 1 del libro de Isaías, el profeta Isaías, versículo 3. Conoce el buey a su amo y el burro el pesebre de su Señor. Israel
no me conoce. Qué ironías de la vida. Los animales conocen a su dueño. Los seres humanos nos negamos a reconocer a Dios. No había sitio en el albergue Catálima, el lugar del descanso. No había sitio. No hay sitio para Dios en nuestro mundo. No hay tiempo para Dios en nuestro mundo. Consideramos cosas mundanas nuestras como las más importantes y Dios pasa a un segundo plano. Qué triste que Dios venga a nosotros y que no encuentre lugar, que se llene de la fastuosidad con la que se embellecen las casas y el mundo y que no haya sitio para Dios. Cuidado con que no haya sitio para Jesús en nuestra fiesta de Navidad, porque la Navidad es Jesús. Y aquí San Lucas nos está describiendo, ¿tú tienes espacio para Dios? ¿Tienes espacio para que nazca, para que habite, para que sea acostado en tu corazón y entre los tuyos? La segunda parte del texto, del versículo 8 al versículo 14, nos habla también de otro detalle teológico importantísimo. Había en la misma comarca unos pastores. No eran santos, eran entre los oficios más despreciados por el pueblo de Israel y también por los demás pueblos vecinos. Eran considerados como lo más bajo de la sociedad, los pastores, los más vulgares, los nadie. Y sin embargo, Dios elige a los nadie para manifestar su gloria. Dormían al raso y vigilaban por turnos en la noche sus rebaños. Se les presentó el ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Precioso el texto teológico. La gloria, doxa, kabod se dice en griego, en hebreo, significa el peso del amor de Dios. Peso significa kabod, doxa en griego. Y Dios hace sentir el peso de su amor donde menos se espera. No en el palacio del emperador romano, no en el palacio del rey de Galilea, de Judea, no en la grandeza humana, sino con los últimos. Dios allí hace sentir su amor y los envuelve con su luz. La luz es el vestido de Dios, dice el salmista. La luz te envuelve como un manto. Y ahora la luz de Dios, que es su amor, envuelve a los pobres y se les anuncia la buena noticia. No tengan miedo, les anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. ¿Y cuál es la señal para reconocerlo? Un niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. Ahí está la señal también para nosotros. Dios se nos sigue presentando en lo pequeño, en lo que no cuenta, su bondad y su gloria, su misericordia, que es lo más grande y lo más fuerte que existe, porque es Dios mismo, se manifiesta en la pequeñez de un niño frágil, débil, para que no tengamos miedo de acercarnos a Él, para que no tengamos miedo de tomarlo en brazos, de tomarlo en el corazón y de hacer de nuestra vida su casa,
la casa donde Él quiere habitar y crecer conmigo y en mí. Feliz Navidad y que el Señor les bendiga con su gloria y los envuelva con su luz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos.